No somos tan distintas de estos seres que como tormentas arrasan con todo. También viven en lo múltiple, en la conexión, pero no en el equilibrio. Su motivación a conectarse, a acercarse y conocer todo, no les hace sentir más que hambre. Un hambre que encierra, que anuda y que impide que nuestras redes se extiendan más allá. Que sea posible que el bosque lo cubra todo. Hola, mi nombre es Katherine y te doy la bienvenida a Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy hablaremos de la red más grande que como humanidad hemos tejido, la Internet, y de cómo algo que hoy damos por hecho tiene un importante rol en nuestras vidas. A continuación, Galo Romero Siemens, director y editor de Lejos de la Superficie, nos presentará la editorial del capítulo de hoy para luego dar paso a nuestra conversación con Víctor Veloso Luarte. En las conversaciones sobre Internet, me ha parecido ver un paralelismo entre esta y la televisión. Por la forma en que funciona, la televisión y antes de ella la radio, concentraban de forma exclusiva los medios de difusión que permitían hacer llegar a una amplia audiencia entretenimiento, cultura y noticias. Y antes del Internet, como lo conocemos hoy, eran las grandes empresas, sean estatales o privadas, las que abiertamente tenían el monopolio de difusión de contenido audiovisual, concentrando el poder de la comunicación. Es un asunto unidireccional. Los canales transmiten, nuestras televisiones reciben. Como dice Jill Scott Heron, la revolución no se televisará. Y si la revolución no se televisa, es por el hecho de que aquello que nos muestran las pantallas no resulta en preguntas, sino en certezas. Con la televisión no se puede debatir. La televisión está hecha solo para encenderla, verla, escucharla y, ojalá, apagarla. Internet, y sobre todo la denominada Web 2.0 o web social, llegó supuestamente a cambiar eso. Tras años de un Internet que implicaba un uso pasivo de recibimiento de información, llamada hoy Web 1.0, surge de forma masiva en los años 2000 con la promesa de ser una tecnología de interacción masiva, diferenciándose por permitir la comunicación multidireccional de forma libre y abierta. En sus inicios, la herramienta de la interconexión se planteó como solo eso, como una forma de enlazar las computadoras, en un inicio con fines militares, luego científicos y académicos. Pero una vez abierto al público, las ideas de que esto revolucionaría las posibilidades de comunicación inundaron el Internet junto a foros y plataformas interactivas. Y algunas de estas ideas resultan muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto de la forma en que hemos construido nuestros medios de interconexión es una derivación de las construcciones sociales o culturales que nos anteceden? Internet sería simplemente una expansión de la interconectividad en la que ya vivimos, tomando en cuenta que nuestros sistemas sociales y cerebrales no siguen una lógica lineal, sino interconectada y relacional. Internet puede ser comprendido entonces como una extensión de nuestros cerebros, una aplicación de nuestras relaciones sociales en un plano global, libre y sin ataduras. Pero, como plantea el filósofo especialista en Internet Andrew Finberg, una cosa es hablar del potencial del Internet, de los ideales que proyectamos tanto en él como en nosotros mismas, y otra son las circunstancias que han llevado a la red a ser lo que es hoy. Christian Ferrer, en su texto Medio Mundo, dice que Internet, abro cita, resulta ser un cauce amable para los viejos problemas irresueltos de la humanidad. Una página web hace resaltar el deseo de reconocimiento frustrado. El sitio pornográfico revela la vieja insatisfacción sexual y en cada chat se fuga de la soledad. Cierro cita.
¿Qué otros problemas encausa el Internet? John Perry Barlow, de la banda The Grateful Dead, escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio en 1996, planteando lo siguiente. Gobiernos del mundo industrial, ustedes, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a ustedes sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro este espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que están buscando imponernos. Cierro cita. Internet se proyectaba como un lugar de independencia, de internacionalidad, de libertad de los gobiernos y las maquinarias industriales. Pero las motivaciones para la construcción de infraestructura y de mediación entre los usuarios y los contenidos que se producen corresponden a los grandes sistemas que lo movilizan, y la fuerza que mayor movimiento produce a nivel humano en nuestros tiempos contemporáneos es el inescapable aliento del capital, aliento que ha impulsado la fabricación de más de 1 millón de kilómetros de cableado submarino. Por otro lado, como planteó Carmen Hermosillo, también conocida como Humdog en los foros de Internet, en su ensayo llamado La caja de voces de Pandora, los movimientos humanos en la red, sus intereses y sus reflexiones son transformadas en comodidades, en productos y presentadas a los demás usuarios como entretenimiento que consumir. Esta lógica está inmiscuida en nuestro cotidiano. Nuestra navegación en la red, mediada por grandes conglomerados, cuyos algoritmos y términos y condiciones nos encausan en línea recta, nos mantiene hoy encorvados, camino a casa, y no mirando el mundo a nuestro alrededor. La idea no es pensar que no hay alternativas. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Los lenguajes y las tecnologías que conforman y estructuran al Internet no están intrínsecamente asociados a las formas en que se usan, y existen grupos que saben eso y resignifican los medios, transformándolas de dispositivos de control a herramientas de liberación. Dichos grupos, conformados por programadores, computines y todo tipo de geeks, se aproximan a las tecnologías desde la curiosidad y la apertura, y buscan, a través de la organización, producir una sociedad más abierta y libre. Hoy, en Lejos de la Superficie, hablaremos del Internet y de cómo podemos comprenderlo como una gran red de posibilidades. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Veloso Luarte. Víctor es miembro del Hackerspace Santiago, con un magíster en filosofía y estudiante de doctorado en estudios americanos. Víctor es usuario y entusiasta del software libre desde hace aproximadamente 15 años y dice estar cada vez más encantado por la cultura libre. En su vida académica ha mantenido un interés por pensar otras posibles tecnicidades, lo que hace un año se nutre de su participación en el Hackerspace, espacio horizontal, colectivo y colaborativo de aprendizaje, enseñanza y experimentación en software libre, sus teorías y prácticas aledañas. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Víctor, ya habiendo escuchado la editorial y estando instalados aquí en el museo junto a Katy, te queríamos preguntar para empezar si nos puedes contar un poco sobre cómo entiendes al Internet hoy en día y cómo llegó a ser lo que es hoy. Yo creo que en gran medida las formas que han tomado las tecnologías y entre ellas Internet en las últimas décadas están muy vinculadas con necesidad y transformaciones económicas, más que de aprovechar las potencias de la misma tecnología. Y en ese sentido, las esperanzas que había como hacia los 90 en Internet, como por ejemplo la Declaración de Independencia del Ciberespacio, todo eso se vio modificado por la aparición de las plataformas como Meta, como Amazon, como Google, que transformaron mucho la posibilidad de Internet como un espacio abierto, un espacio de descubrimiento, un espacio de interacción y intercambio,
de alguna forma eso siguió pasando, pero en espacios mucho más restringidos. Entonces, claro, ahora una persona... Generalmente yo imagino que la mayor parte de las personas no se meten a internet, como cuando éramos chicos y decíamos como me metí a internet. Como la idea de navegar, claro. Ya no se navega, sino que se circula como por un corral. Ya no hay como una libertad para exponer todo o construir las cosas que queramos, sino que las redes sociales son también como formularios. Como uno responde a los espacios que te dan para llenar con la información que te piden. Y en eso internet se volvió ya no un espacio como liberado de interacción y de experimentaciones, sino que se volvió sobre todo un espacio cerrado en los que distintas empresas pueden ir recopilando datos para crear, Shoshana Zuboff decía como crear mercados de futuro, mercados que le venden a empresas publicidad, predicción de conductas, producción de conducta. Entonces la idea de un ciberespacio libre sigue estando ahí, por supuesto, como internet sigue existiendo, siguen existiendo, no sé, como que yo creo que el paradigma de una internet más como a los 90 es, por ejemplo, Wikipedia, que aún tiene como la posibilidad de ir como encontrándose cosas a medida que uno va como siguiendo los enlaces. Pero esa lógica de la World Wide Web, que era el invento de Tim Berners-Lee, de juntar como, o sea, de generar una forma de comunicación entre todas las páginas para que uno pudiera ir recorriéndola, ya no es la forma en que usamos internet, sino que ahora es generalmente la forma en que nos conectamos a un servidor que es súper específico de una empresa que presta ciertos servicios y que hace todo por mantenernos muy entretenidos y entretenidas para que estemos la mayor cantidad de tiempo dando datos. En ese sentido, claro, creo que la forma que está tomando internet hoy no dice mucho de las posibilidades tecnológicas que podría tomar o que con las que se podría haber desarrollado, sino sobre todo del influjo que tuvo la economía y como la econometría en hacer de internet un corral para como tratarnos como materia bruta. ¿Podría de pronto comentarle a nuestros auditoras y auditores esa antigua internet que muchas veces como que se menciona, se dice, oye, el internet de los 90, en donde navegábamos, donde compartíamos contenido, las primeras veces que estuvimos descargando música, a eso nos referimos con esta web 2.0. Claro, está como esas etapizaciones entre web 1.0, que era la versión como de los 90, en que eran generalmente páginas no tan dinámicas, páginas bastante livianas, entonces también podían ser cargadas con facilidad por distintas máquinas del entonces también. Y como la propiedad era justamente como ir saltando de un hipervínculo en otro hipervínculo, como que esa era un poco la lógica. Por lo tanto también buscar era difícil, pues de ahí que los buscadores se volvieran elementos tan centrales. Y algo interesante es que los buscadores, a propósito de este encuentro, los buscadores tienen un bot que se llama Araña Web, como un spider bot, que lo que hacía era ir recorriendo todos los hipervínculos, listarlos, y después uno en el buscador lo que hacía era como buscar en la lista que la araña hizo qué enlaces podían haber que nos llevaran a lo que estábamos buscando. Entonces estaba esa lógica. Después con la web 2.0 lo que se intentó hacer fue que personas que no necesariamente tuvieran como los conocimientos técnicos para crear páginas web pudieran de todas formas participar. Entonces surgieron los blogs, las cuestiones como Fotolog, como ese tipo de tecnologías que permitían que las personas subieran y produjeran contenido, y no solo que lo consumieran o tuvieran que ser como informáticos para poder participar. Y hasta ahí igual todo bien, pero en algún momento, como hacia la crisis subprime, 2008, como esa época, algunas empresas dijeron como, y sobre todo Google dijo como, bueno, estamos haciendo un motor de búsqueda que recopila muchos datos, pero no estamos ganando nada. ¿Y qué podemos hacer para ganar algo? Y descubrieron que los datos residuales que producía el uso de internet podían ser acumulados y podían ser elaborados como procesados, como en algoritmos que serían como industrias que procesan nuestros datos, que sería como una materia prima, y venderlo. Pero para que el negocio fuera rentable necesitaban obtener cada vez más datos. Entonces la web 2.0 no es Facebook, no es Google, pero permitió que estas empresas dijeran, tenemos la mano ahora para que la gente esté ocupando gran parte de su tiempo en producir datos para que nosotros los podamos después elaborar y vender. Y eso igual al final lo que tiene como efecto es que a esta empresa le interesa que pasemos cada vez mayor tiempo en sus plataformas y no en internet. Entonces, claro, los fenómenos que ocurren ahora son como, no sé,
Entiendo que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que buscan información por TikTok. Nosotros lo hacíamos por Google antes, quizás. Nosotros como si fuéramos... que aún somos jóvenes. Sí, cada vez menos. Somos si tú quieres. Pero claro, como habrían otras formas de descubrir, como de ir saltando enlace. Por eso insisto en el modelo de Wikipedia, que igual tiene esto bonito de poder ir a las fuentes que hay abajo, que no todos los hipervínculos te llevan a Wikipedia, sino que también hay algunas cosas que te llevan hacia afuera. En cambio, muchas veces en Instagram, TikTok, Facebook, son entornos como o ambientes súper cerrados en que no es necesario salir de ahí para encontrar las cosas que uno quiera. Y entonces hay marketplace, hay publicidad de distintas, como no sé, como de arte, de emprendimientos, como que todo pasa ahí, no es necesario salir. Y eso se podría presentar como una buena solución de problemas, como que bueno tener toda la información tan centralizada, pero en verdad lo que está pasando por debajo de ese servicio, entre comillas, es la recopilación de datos para poder vender. Entonces, en verdad, ese internet cerrado es un medio. No creo que sea como un fin en sí mismo, creo personalmente. Creo que es un medio económico. Mientras más tiempo estemos en su plataforma, mejor va a ser su negocio. Pero no tiene que ver con que quieran cerrar internet, sino con que se volvió una suerte como de efecto de la acumulación de capital, como es lo que les sirve para poder seguir acumulando. Uh-huh. Claro, que es como un modelo de una suerte de suburbio de los Estados Unidos, que también es muy gringo el modelo también, de tener todo localizado en un territorio, el supermercado, la casa, y todo se comunica a través del vehículo. Entonces, como allá están pensadas las ciudades a través de, para tú habitar esa ciudad, hacerlo a través de los vehículos, del automóvil, puedes llegar y estar conectado, pero sin zonas comunes, sin otras zonas comunes, como sin otras plazas, que seguramente era esta idea de los foros, ¿cierto?, de las otras plataformas, que en realidad no eran plataformas necesariamente, sino que eran páginas que tú podías armar, también usando como cajitas que venían como prediseñadas, pero al menos tú podías darle un cierto orden para que la experiencia de navegación fuera más libre, fuera más distinta. Entonces, como que ahora esta idea de las cajitas, como sí, claro, es como el Canva. Claro, y yo creo que lo más, como lo que lleva más al límite ese fenómeno es como la metáfora que tú estás usando, como claro, es como si te dieran un medio, pero además en este caso son como los propietarios del territorio. Uh-huh. Por eso también hay algunas personas que están hablando de como la hipótesis tecnofeudalista. Yo al menos lo que he revisado no hay nadie que diga como vivimos en el tecnofeudalismo, sino que es como puede llegar a pasar, como estamos yendo para allá. Y la idea es esa, pues como no solamente son dueños de... claro, del medio de comunicación, sino que son dueños de toda la infraestructura. En Chile, por ejemplo, los cables que nos conectan con internet a nivel mundial, creo que son 5, y son 3 empresas privadas y un conglomerado de empresas privadas. Por lo tanto, la infraestructura como de comunicaciones, no solo de Chile, como a nivel mundial, es principalmente privada. Y nos están dando el medio, nos están dando la plataforma por donde nos comunicamos, la plataforma por donde vendemos y compramos, etcétera. Entonces, como si... En ese sentido tiene como este modelo feudal, como hay personas que están ganando recursos no a partir de la producción como de mercancías, sino a partir de poder cobrar la renta de este territorio en el que nos estamos moviendo, como la renta de los cables, etcétera. A través de los datos también. A través de los datos, y claro, como generan todo un entorno súper, como un negocio bien lucrativo, pues como te doy la plataforma en la cual te podís comunicar con la gente que querís, como con tu amigo que se fue muy lejos, con no sé, como etcétera, como con tu amigo de la infancia que no veía hace mucho, como hay igual una cuestión súper emotiva en juego, y que es bacán, porque qué bueno que se permita, pero al mismo tiempo, a propósito de eso, todos los datos terminan siendo como a cambio de eso, dame tus datos y yo voy a venderlos para que haya excelente publicidad. Y claro, el fin de semana cuando estés con caña, te llegue como una notificación de como una hamburguesa, como para dar ejemplos estúpidos, como al final es eso, lo que ganan es vender publicidad. Pero igual insisto, como incluso el argumento como emotivo de Facebook, etcétera, como estar en contacto con gente que uno quiere, no está mal, y existe por ejemplo en las redes sociales del Fediverso, como Mastodon sería como Twitter, Pixelfed que es como Instagram, que tienen la misma lógica de poder estar en contacto con personas, pero son distintas en algunos aspectos, como por ejemplo que el Fediverso no recopila datos, por lo tanto no lucra con nuestra experiencia privada, y por otro lado que el Fediverso es federado, por lo tanto no hay un gran servidor central de Mastodon, por ejemplo, sino que las comunidades que quieran levantar servicio pueden tener un servidor y pueden decidir a qué otros servidores se abren o no. Entonces uno puede estar en contacto con distintos servidores de Mastodon
y no hay alguien que tenga como la posesión de todos los datos, sino que más bien están no necesariamente distribuidos, pero sí al menos están como descentrados. No hay un lugar central del Fediverso y se sigue desarrollando la misma dinámica. Entonces por eso también bacán en internet, pues bacán poder estar en comunicación con la gente que queremos. Lo malo es que en su desarrollo histórico haya llegado a ser mucho más importante, como por el efecto de red y como por querer no perderse a la gente que uno quiere, el participar casi como obligatoriamente, no obligatorio, pero como una presión fuerte, por estar en estas redes que en verdad lo que hacen es usarnos como materia bruta. Uh-huh. Oye, y Víctor, bueno, en el correo que usamos a través de Google, nosotros por lo menos, nos mencionaste la idea de la caja de Pandora, que retomaste de la editorial que te habíamos mandado, y las maneras en que surge, en este sentido, la idea de la esperanza y de la resistencia. ¿Qué formas de resistir y resignificar ves tú respecto a estas tecnologías tan cooptadas por los grandes monopolios? Hoy creo que hay varias cosas, porque como por una parte creo que están la experiencia en juego, como por ejemplo el Fediverso, que una forma existe, como se puede usar, está ahí, no es difícil. Existen formas que ya están montadas para poder participar de otra forma en internet. Existen otros navegadores para no usar Google, por ejemplo, usar DuckDuckGo. Existen distintas alternativas, si se puede decir así, alternativas libres, alternativas que sean de código abierto, pero al mismo tiempo el otro día me topaba con una investigación en Quito que era sobre trabajadores de plataforma, y la perspectiva del estudio era como las economías populares. Y también es interesante que muchas personas hacen uso de las plataformas de forma como inteligente y calculadora, como saben lo que pierden, por así decirlo, pero al mismo tiempo saben lo que pueden ganar y saben que pueden, no sé, como complementar el salario, por ejemplo. No deja de ser una situación terrible, pero complementarlo para pagarse las vacaciones y acotar el uso de la aplicación. O pienso también en, bueno, como gente que se dedica al arte y que me ha comentado como necesito Instagram porque ahí es donde mis obras pueden como publicitarse y pueden mantener igual una crítica a eso, pero pueden usarlo. Como creo que igual las tecnologías tienen ese, como de momento, al corto plazo, esa posibilidad de ser usadas ellas mismas con propósitos para los cuales no se esperaba que fueran usadas, y después uno va como sumándole más tiempo. Existe la posibilidad de usar otras tecnologías, como lo que decía antes, como en vez de las redes sociales de Google, Amazon, Meta, etc., usar el Fediverso. En vez de usar, no sé, como sistemas operativos como Microsoft, usar Linux. O en vez de usar navegadores como Chrome, usar Firefox. Hay muchas alternativas, y ya más a largo plazo también es la como necesidad de volver a pensar que la tecnología y la política no van por carriles separados, sino que parte de los problemas tecnológicos que tenemos ahora no los vamos a solucionar si la tecnología sigue estando subordinada a servirle a la economía solamente, sino que más bien como nos estamos perdiendo quizá posibilidades tecnológicas por estar pensando que la tecnología tiene que servir a buenos negocios y no a buenas soluciones de problemas, si se puede plantear así, quizá demasiado general y abstracto. Y quizás parte de esas soluciones de problemas y parte de lo que yo encuentro interesante respecto a lo de pensar diferente la relación con la tecnología es también nuestra relación con el conocimiento. De hecho, tienes un sticker que leí ahí en tu computador que dice en inglés: haz tu parte y descarga ilegalmente conocimiento accesible a través de pago. De pago, claro. Entonces, algo que yo encuentro que es interesante es como esta idea de que por la forma en que se ha ido construyendo esta relación que tenemos con el Internet, también se ha ido construyendo una cierta relación con el conocimiento y con la accesibilidad que tenemos a los diferentes tipos de información. Ahí es un tema súper complejo en el mundo del software libre, porque el mundo del software libre no siempre está de acuerdo, por ejemplo, con la piratería, que sería como la forma de enfrentar ahora ya el hecho de que no haya libre acceso a la cultura. Entre paréntesis, el otro día caché que en la página de Sci-Hub hay una pestaña donde se recopilan todas las tesis que han agradecido a Alexandra Elbakian por poder como haber creado Sci-Hub y que las personas que trabajan en el mundo científico y académico puedan acceder a artículos que de otra forma no podrían acceder. Entonces eso lo encontré notable. Y está eso por un lado, pero muchas veces la pelea como de fondo del mundo como de la cultura libre es cómo pensamos en licencias
que impidan la producción de modelos que subordinan la tecnología al mero como rendimiento económico. Y eso son las licencias libres, que las 4 libertades para el movimiento de software libre son la libertad de usar un programa como uno quiera, para el fin que uno quiera, de la forma que uno quiera, la libertad de estudiar el código, por lo tanto el código tiene que estar abierto y disponible para ser estudiado, y eso lo aplicaría también a las obras culturales en general, la libertad de modificar el código. Entonces puedo tomar el código, hay algo que no me gusta del programa como su color, o como sus dimensiones o cualquier aspecto más de fondo también, y lo puedo cambiar, y la libertad de compartirlo con otras personas. Entonces ahí la idea sería como, en vez de piratear la cultura privada, lo que podríamos hacer es producir otra forma de cultura. Y ahí está esa tensión. Yo creo que está bueno que exista porque, claro, hay que discutirla, pero claro, mi sticker revela igual mi posición al respecto. Sí, pues como eso, la idea de las tecnodiversidades puede ser que se aplique ahí, como no, que en el fondo no necesitamos replicar, responder siempre a ese uno, sino que incentivar, invitar a la multiplicidad de opciones de existencias que puedan como aparecer. Y yo quería retomar un concepto que mencionaste varias veces, pero tal vez hay auditoras que no conocen, que es el Fediverso. Entonces, si nos puedes comentar para las personas que no conocen o en qué consiste estas alternativas como Mastodon, que nos puedas contar, pero a la vez también plantearte la pregunta de por qué entonces no nos cambiamos simplemente, como qué pasa que no migramos a Mastodon. Lo primero, el Fediverso es una estructura de plataformas como Facebook, como Twitter o como X ahora, pero tiene la diferencia de ser federada y por eso se llama Fediverso. Es como un universo, pero no es unitario, sino que es federado. Y eso es como el gran valor, que la forma en que pueden disputarle el control de datos a la grande empresa es mediante una estructura tecnológica que lo impide. Como si la estructura tecnológica del Fediverso es la presencia de muchos servidores que no están centralizados, ninguna persona tiene acceso a todos los datos de quienes ocupan Mastodon, por ejemplo, que sería como Twitter, o Pixelfed, que sería como Instagram. Habían otras opciones que eran más parecidas a Facebook, como que hay harto ahí por revisar. Pero claro, el diseño tecnológico, o el diseño tecnopolítico al final, impide que haya una empresa o una persona que esté pudiendo recopilar todos los datos. Además respeta las 4 libertades. Entonces podemos leer el código y el Fediverso supone que no va a haber tampoco como acumulación de datos privados, de experiencia privada hecha a datos para hacer negocio con eso. Entonces, y se puede revisar el código, yo no lo he revisado. Igual creo que la gracia del software libre es que uno termina confiando en su comunidad. Pues, como si hay un software que ha sido aprobado por la comunidad, puedo confiar. También creo que es bonito eso que se crea comunidad. De las redes. De las redes, sí. Y lo segundo de por qué la gente no migra, es curioso porque los momentos en que la gente ha migrado de plataformas han sido momentos en que las plataformas han mostrado ser terribles, pues, como por ejemplo cuando fue el caso Cambridge Analytica, se creó un movimiento de delete Facebook y mucha gente empezó a dejar de usar Facebook porque se había mostrado que Facebook vendió muchísimos datos y perfiles psicológicos de las personas. Entonces, claro, hubo una reacción de dejar Facebook por eso. Estaban como los memes y las fotos de el CEO de Meta como en juicio, etcétera. Y en Chile también en el momento de revuelta, por ejemplo, hubo mucha gente que quizá no dejó WhatsApp, pero empezó a probar otras alternativas de comunicación. O que se hicieron algunos programas para subir fotos a Instagram, pero subirlas con la cara difuminada o cosas así. Entonces han habido momentos en que eso pasa, pero no se mantiene. Y yo creo que, como hipótesis personal, que pasa harto por la lógica de... Está buena la pregunta, porque creo que son 2 cosas. Había pensado una, pero una es que las redes necesitan generar efecto de red, necesitan que mucha gente participe en ellas para poder acumular más datos. Entonces se vuelven muy atractivas porque todos queremos estar ahí y además, ya que hay mucha gente participando, dan más ganas de estar ahí que irse a Mastodon, donde un amigo una vez me decía como, súmate a Mastodon, contigo seremos 14. Como, obvio que son redes que hasta ahora son muy pequeñitas. Y eso desmotiva, como el hecho de que no haya mucha gente. Entonces hacer migraciones masivas son cosas que pasan en el momento y hay que aprovecharlo. Pero creo que también pasa otra cosa que no se me había ocurrido, que es que el modelo del internet de hoy también, como volviendo a ese tema quizá, es o hace de los usuarios personas súper como infantilizadas. Como lo único que tenemos que hacer es acceder a algo y usarlo. No hay ninguna dificultad. Todo es como... Poco desafiante. Es poco desafiante, es como... O sea, de hecho el diseño como de los celulares, como de mover un dedo y que todo esté listo, es súper... Empobrece mucho la experiencia tecnológica. No lo quiero hacer como un juicio como
negativo ni moral ni nada así, sino que en verdad como entrar un poco más a cachar cómo funcionan, no sé, como el diseño de una página en términos del lenguaje de marcado, de las cosas que se pueden hacer ahí, también hace que las personas tengamos una relación con la tecnología que es mucho más activa y mucho más como de preguntas. Y claro, como se demora un rato en aprender, pues no es como que sea algo inmediato, pero termina siendo la experiencia mucho más placentera, como se disfruta harto la tecnología cuando se la trata como algo que podemos conocer y con lo que podemos jugar, y no es algo solamente que podemos usar como siguiendo instrucciones por más sencillas que sean. Y creo que eso, como el desmotivar al mundo usuario respecto de entrometerse con la tecnología de forma más activa, también ha sido como una ganada que hace, bueno, como si voy a tener que elegir qué servidor usar. Claro, como entonces no. Igual para Chile, Chilemastodon y Lile.cl son buenos servidores de Mastodon. Claro, estoy pensando en lo que menciona la Marta Peirano, en El enemigo conoce el sistema, que habla bastante sobre este placer, esta liberación de serotonina inmediata, pero que a la vez, como cualquier otra adicción, genera dependencias que luego nos terminan deprimiendo bastante. Entonces, puedes estar varias horas en el engagement, pasa que tienes tu momento existencialista, así como acabo de perder 3 horas de mi vida pegado en el teléfono, en una cosa que entonces viene la culpa porque precisamente cometiste este pecado. Entonces hay una como cosa moral en este uso de las tecnologías, que me parece como interesante, un concepto que apareció, esta idea del internet muerto, que lo comentamos también por mail, cómo las inteligencias artificiales y los bots se alimentan de otras inteligencias artificiales al punto de empobrecer la experiencia de usuario en las plataformas. Entonces como que ya todo el mundo termina con ganas de irse de X, porque es un espacio de odio en donde ya no es muy difícil distinguir cuáles son los bots indios de que una o en la reflexión o el planteamiento de una persona que está en esta gran ágora dando su opinión, dando su apreciación sobre cualquier cosa, por muy mínima y pequeña que sea. Claro. Y que más encima, yo creo que esa también en términos como políticos ha mostrado que revientan el uso de alguna, o incluso revientan algunas discusiones, como que impiden que algo se llegue, que el internet sirva como un espacio como un ágora de discusión. No necesariamente de acuerdos, pero al menos de discusión, porque, claro, cuando aparece cualquier tema más o menos candente y como muchas noticias que más o menos dicen lo mismo, pero con títulos que son muy pincha aquí, como, no sé, tal persona destruyendo tal cosa, como todo un diseño de uso de internet y todos los comentarios llenos de cuestiones bastante estándar y todo eso. Y de porno, como... Y de porno, como lleno que de porno. se revienta todo. Y me acordé con lo que comentaba, y que hace poco un amigo me decía algo así como, me acuerdo que antes uno se metía a internet para como escaparse un rato del fascismo de la vida real, y ahora como que uno quiere salirse de internet para escaparse del hiperfascismo que está viendo en internet. Ya cerrando nuestra conversación, nos gustaría presentarte con una última pregunta que sigue la línea de preguntas que ya le hemos hecho a buena parte de nuestros invitados de este podcast, y es: ¿cómo sería ser una araña en esta gran red que es el internet o las conexiones a través de la tecnología? ¿Cómo te imaginarías ser una araña en un mundo interconectado digitalmente? Ay, sí. Pensé mucho esto porque en verdad no lo tengo tan claro. Pero creo que, a propósito del mismo Spider-Bot, como la arañita que recorre las redes para poder después hacer los buscadores más eficientes, pensaba que cuando no hay Spider-Bot, los que hacen ese trabajo somos los usuarios. Pues como que vamos recorriendo, y en ese sentido ser una araña en internet sería como la experiencia del navegar, pues de ir como moviéndose por la red, saltando de un lugar a otro, poco también como sorprendiéndose con lo que está pasando en internet o las cosas que uno se va encontrando. Pero claro, la mala noticia es que ahora eso que sigue existiendo y que sigue ahí, podemos como hacer el esfuerzo por encontrarlo, no está tan a la mano. Entonces generalmente no somos tan arañas, pues, sino que somos más como unos bichos capturados en una red que alguien está manejando o como que lo hace su zona. Entonces ahí pensaba también que lo triste es que quizás las big spiders del internet ahora son las GAFAM, que tienen como sus telas de araña en las cuales quedamos capturados y que no podemos recorrer, pues, sino que más bien nos dejan como, si no imposibilitados, al menos súper desmotivados a salir de ahí. Yo creo que hay mucha gente que ahora no usa internet, como que usa menos el navegador que la aplicación de Instagram o de TikTok. Y eso da cuenta que, claro, ya no somos araña en una red, sino que somos como moscas que quedaron pegadas a otra red. Pero creo que si fuéramos araña, quizás
la figura sería más como una arañita como corriendo libre por la red y como descubriendo cosas que no se esperaba, ojalá. Como, bueno, para bien y para mal también, a propósito que Internet también tiene cosas bien freak, po. Ay, perdón por meterme en tu respuesta, que está muy bacán, pero pienso que sería entonces como recuperar la idea de, la propia idea arácnida de habitar Internet, porque eso me recuerda al libro, lo que acabas de mencionar, me recuerda el libro de las larvas, de María Auxilio, que hace esta reflexión, ¿no? Que pareciera que ya nosotros somos las larvas que están siendo observadas por, en este caso, como el investigador, que en este caso es como el dueño de las plataformas, nos investiga nuestros comportamientos para poder conducirlos mejor. Así que pareciera que esta reducción de Internet, que en el fondo son las plataformas, serían un gran vivario. Entonces nosotros somos las larvas, somos más larvas que arañas, porque somos esas criaturas como que meas fofas, que no se mueven mucho, esperando que llegara la adultez, ¿cierto? Esperando que llegue una transformación que no va a llegar nunca en la cascada de las plataformas, que estás con el dedito abajo, saltando de publicación en publicación. Entonces como que este movimiento es menos arácnido que oruga. Somos más como una cosa que está en un estado un poco más infantil, precisamente. Aparte yo creo, como con lo que decía ya antes, como de la dopamina y como los bajones, siento que somos como unas orugas kafkianas, atrapados como en una red y pensando en qué momento esto se volvió malo y qué está pasando, como, y dónde estaría como lo malo de esto si igual todo está bien. Un poco con la confusión de no me siento capaz de saber si las cosas podrían ser de otro modo. En ese sentido kafkiano, como de no entender en qué situación estamos tampoco. ¿Por qué si lo pasé tan bien, después como que apago el celular y me siento que perdí tiempo? O no sé, me acordaba mucho con lo que decía en pandemia cuando uno carreteaba por Zoom. No sé si alguna vez les pasó. Pasó. Que uno terminaba de carretear y como que cerraba el Zoom y estaba en una pieza. Como ¿sí? Esa sensación me imagino que es como, claro, estar una hora como viendo historias y de repente decir, nada, esto en verdad es muy kafkiano, como no entiendo en qué mundo estoy participando y por qué lo disfruto si en verdad no lo disfruto, o algo así, un poco las dos cosas. Y claro, la alternativa de ser como, ¿qué sería como lo distinto a la oruga kafkiana? Debe venir araña feliz, como araña curiosa, araña saltarina. Y claro, eso yo creo que es una idea que podemos sacar de esta conversación, es que quizás llegando hacia un lugar de curiosidad y de preguntarnos cuáles son las formas en que se han ido armando estos diferentes espacios, es que podemos avanzar quizás hacia una mayor conciencia y una mayor libertad dentro de esta gran red, incluso por fuera del Internet. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Aguante. Nuestra tarea es continuar, crecer, movernos. Por más barreras que existan, el tiempo y la paciencia rinden frutos. Sigamos tejiendo, ya casi llegamos a lo alto. Este fue el 7º capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a Víctor Veloso Luarte por esta conversación sobre Internet y sus evoluciones. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación, a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue redactada por Galo Romero Simen. La composición musical y la edición de contenido y de audio fue realizada por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es Not Reset Nights de Francisco Prieto, accesible desde pueblonuevo.cl. La portada de este y los demás capítulos de la temporada fueron creadas por Jade González. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia Mac, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondart Regional de Difusión Convocatoria 2024. Mi nombre es Pablo Madariaga, soy productor técnico de Anilla Mac. Muchas gracias por escuchar, te esperamos en el próximo capítulo.